Estamos de vuelta a la mañana con Dari. En esta ocasión, nuestra entrevista principal con un amigo, un hermano, un joven brillante que ha sido parte de la cultura jurídica y electoral de la República Dominicana, que viene esta mañana a darnos luz de la nueva ley de régimen electoral de la República Dominicana y con quien tenemos el placer de compartir la mañana de hoy. Bienvenidos, Stalin. Gracias, hermano, a ustedes por cruzarme esta invitación y nada, vamos a hablar de un tema que me apasiona muchísimo, que es el derecho electoral. Mira, tú sabes que hablar de las novedades de esta ley, la ley 20-23, es muy difícil hacerlo en pocos minutos de televisión. Pero sí quisiera que viéramos a grandes rasgos las principales novedades que tiene la ley. Pero antes de ello, quisiera ver tu opinión de cara, obviamente, como profesional y como representante de la Junta Central Electoral, de aquellas cuestiones que en el proyecto de ley que sometió la Junta Central Electoral, que no fueron ni siquiera ponderadas por el Congreso de la República Dominicana, tal como el caso de la disminución de los topes de financiamiento de la campaña y, sobre todo, entender esa figura jurídica que querían establecer del transfugismo de las precandidaturas. Sí, bueno, antes de iniciar con el análisis concreto, ¿verdad?, de esas novedades que trajo consigo esta nueva ley 2023 orgánica de régimen electoral, lo primero que hay que partir es de dónde nace esta reforma. Esta reforma nace de una comisión que conforma esta nueva gestión del Pleno de la Junta Central Electoral. Allí se nombraron un conjunto de especialistas en la materia para hacer un levantamiento de aquellas cosas que habían funcionado en el proceso electoral pasado y aquellas cosas que no. Entonces ese levantamiento se hizo. También se acogieron aquellas sentencias del Tribunal Constitucional que declararon inconstitucional distintas disposiciones tanto de la ley de partidos, agrupaciones y movimientos políticos como la ley de régimen electoral. Esa labor se hizo y se presentó un informe, no se limitó únicamente con el tema de la propuesta de las disposiciones, sino también que se motivaron, es decir, las razones jurídicas y políticas por las cuales se entendía viable, ¿verdad?, de esta reforma. Esto se propuso ante el Congreso Nacional y a fin de cuentas lo que tuvo que ver con la ley de partidos políticos, la ley 3318, no sufrió ninguna modificación. Entonces lo que se modificó fue la ley de régimen electoral, la antigua ley 1519, lo cual dio al traste entonces con la ley orgánica de régimen electoral 2023. Se le cambió básicamente la numeración, sin embargo la denominación continuó siendo la misma. Entonces, de aquellos aspectos, como tú bien señalas, que no fueron debidamente, o más bien no fueron acogidos por el Congreso Nacional, tiene que ver con el tema del tope de gastos de pre-campaña y de campaña. ¿Qué propuso la comisión? Mira, se propuso una disminución del tope de los gastos tanto de pre-campaña como de campaña. El proceso electoral tiene distintas etapas. La primera etapa del proceso es la etapa preelectoral, en la cual los candidatos, o más bien los aspirantes a precandidaturas, tienen la oportunidad, ¿verdad?, de plantear su propuesta, sus aspiraciones. Entonces, en ese periodo se establece un tope de gastos. Cada aspirante tiene un tope de gastos establecido legalmente. Este tope de gasto en el nivel presidencial, es decir, aquellos aspirantes que aspiran a obtener esa precandidatura, ¿verdad?, no pueden exceder más de 70 pesos por elector. Esa era la propuesta. No, eso así está establecido, pues, en la ley. Entonces, actualmente. Entonces, la propuesta apuntaba a disminuir ese monto. ¿Por qué? Porque en el nivel presidencial, ese tope de gasto, entonces, tú lo multiplicas por la cantidad de electores debidamente inscritos en el registro electoral, y eso te da una cantidad, ¿verdad? Entonces, lo que se procuraba con esta propuesta era disminuir esa cantidad, de ese múltiplo entre ambas cantidades. Entonces, al igual pasa con el tema de lo congresual. En lo congresual, en vez de ser 70, como son en el nivel presidencial, son 60 pesos por elector. Por aquellos electores inscritos en la provincia, por el caso de los senadores, y en las circunscripciones, en el caso de los diputados. En el nivel, entonces, o sea que cada persona sale a 60 pesos supuestamente. Exactamente. ¿Cómo esos 60 pesos tú lo multiplicas por los electores
inscritos en ese padrón electoral de la demarcación específica, y eso te arroja un número. Entonces ese número, aquellos candidatos que sobrepasen esos niveles, más de un 5%. Eso es lo que estoy viendo. De excederse un 5% en los topes de gastos, el candidato pagaría una multa 3 veces del monto excedido. Del monto, exactamente. Entonces, allí entra esa labor de inspección que hace la Junta Central Electoral en colaboración con su dirección de fiscalización del patrimonio. Y ahora tiene sentido, obviamente, de que el Congreso no aceptara, ¿verdad?, que haya una disminución, porque vamos a estar claros. Y obviamente no quisiera ni siquiera que opines con respecto a ese particular. No, es que hasta para la simple reunión y convocatorias que se hacen para acercamiento de los candidatos con sus electores, señores, solamente en botellas de agua y en carpas se excede la cantidad de 60 pesos por persona. Pero bueno, es un tema la logística, tú sabes que también me gustaría que nos hablara del artículo 140 que habla sobre el transfugismo. Sí, fíjate que todavía es un tema que está en discusión. Aún en esta propuesta no se tocó ese aspecto. Y fíjate que ese artículo te habla del transfugismo de las candidaturas. Entonces señala expresamente el artículo que aquellos aspirantes, o más bien que hayan sido nominados, no en un proceso a lo interno del partido político, porque la nominación como concepto no está definida en la ley, sino que es un concepto que lo definió la jurisprudencia a través del Tribunal Superior Electoral. Y básicamente la jurisprudencia lo que hace es hacer una definición de ese concepto como el momentum en el cual un aspirante se somete al escrutinio a lo interno de las organizaciones políticas para optar por una candidatura. Es decir, una vez tú te sometes como aspirante al escrutinio interno de tus militantes, tú hablamos de nominación. Exactamente. Y de postulación, entonces, ¿cuándo hablamos? ¿Es lo mismo o es diferente? La postulación es ya cuando tú obtienes la candidatura. Okay. Entonces, el partido, la agrupación, el movimiento político, somete esa inscripción ante la administración electoral. Para las elecciones a lo externo del partido, a nivel Entonces, general, digamos. Así es. Entonces, volviendo con el tema del transfugismo, no está definido todavía dónde que se materializa ciertamente el transfugismo. Entiendo que la discusión todavía está abierta, porque a propósito de eso, en el 2019, la sentencia 100-2019 específicamente, el Tribunal Superior Electoral aborda el tema. Entonces, declaró inconstitucional una de las disposiciones referentes de la ley 3318 sobre los requisitos de precandidaturas. Entonces ese artículo lo que te señala es que todas aquellas personas que hayan sido candidatos para un partido, agrupación o movimiento político en un determinado proceso electoral no podrán ser en el mismo proceso electoral. Exacto. Entonces allí se planteó esa discusión, el Tribunal Superior Electoral declaró inconstitucional esa disposición a través de ese control difuso de constitucionalidad que se realiza. Sin embargo, no se expulsa, como tú bien sabes, Manuel, del ordenamiento jurídico a la norma, sino que se declara inaplicable. Para ese caso en concreto. Para ese caso en concreto. Aclárame algo. ¿Cuándo es que realmente debe iniciarse la campaña? Mira. Porque estamos en campaña los 4 años. Mira, el periodo de pre-campaña, iniciando por ahí, inicia legalmente el primer domingo del mes de julio. Oye, eso. Entonces, la Junta Central Electoral tiene la responsabilidad de realizar... ¿El primer domingo del mes de julio de qué año? Julio. Del año preelectoral, es decir, del año, por ejemplo, exactamente. El primer domingo del mes de julio se inicia el periodo de pre-campaña. O sea que cualquier afiche, promoción, publicidad a través de las redes sociales, en los medios de comunicación que se realice antes de esa fecha, ¿tiene algún tipo de sanción administrativa, electoral o penal? Mira, la Junta Central Electoral, porque lo que pasa es lo siguiente, ese periodo previo a la pre-campaña no está regulado legalmente. Entonces es un espacio que se dan para cometer algún tipo de actuación, ¿verdad? Discrecionales, digamos. Discrecionales. Entonces, lo que hizo la Junta Central Electoral, dado ese vacío normativo que actualmente existe sobre ese particular, fue dictar una resolución regulando esos periodos de pre-campaña. Entonces, le hace un sinnúmero de exhortaciones y de cuestiones que podrían realizar los aspirantes en ese periodo. Declaraciones sin régimen de consecuencias sería, básicamente.
Mira, hay ciertas sanciones que se le imponen a los precandidatos, o más bien a aquellas personas que hagan campañas, mítines políticos en ese periodo. Sin embargo, el tema es que actualmente la Junta Central Electoral no puede imponer sanciones como tal, hasta tanto no culmine con el proceso de elaboración de su reglamento sancionador. Actualmente la Junta Central Electoral está involucrada en ese proceso de elaboración. Como tú bien sabes, Manuel, la ley 107.3 exige que previo a poner en vigor una norma, un reglamento, sea publicado. Entonces Claro, esa publicación hay un se principio hizo. de legalidad, de publicidad de por medio. Exactamente, esa publicación se hizo para que los partidos, las agrupaciones y los movimientos políticos emitieran sus opiniones, la ciudadanía, la academia. Ese proceso se agotó ya. Entonces ya estamos en una etapa de análisis de esas observaciones que muy válidamente se realizaron. Tú sabes que recuperando un poco esa diferenciación de conceptualizaciones que tú has realizado, me llama mucho la atención en la nueva ley la diferenciación o clasificaciones que se hacen entre los distintos tipos de elecciones, que habla de elecciones ordinarias, elecciones extraordinarias, elecciones generales y parciales. ¿Cómo podemos definir cada una de ellas y en qué consiste? Y ver si dentro de esas clasificaciones tenemos una solución pacífica por si se llega a presentar nuevamente una situación como la que tuvimos en plena pandemia de la suspensión de las elecciones municipales. Ya tenemos una solución a esta situación de cara a esta nueva ley, teniendo esa experiencia previa. Mira, esta nueva ley hace una clasificación, como tú bien señalas, de las elecciones. Clasifica las elecciones ordinarias, que son aquellas que están constitucionalmente previstas y legalmente señaladas. Por ejemplo, las elecciones municipales se celebran el tercer domingo del mes de febrero. Entonces, las elecciones ya congresuales y presidenciales se celebran el tercer domingo del mes de mayo. Esas son las elecciones ordinarias previstas constitucionalmente. Entonces, las extraordinarias se dan como consecuencia de unas sentencias, por ejemplo, del Tribunal Superior Electoral, que declara la nulidad de una demarcación específica, de una elección. El mismo tribunal, a través de esa sentencia, ordena que se celebren elecciones en ese momento. El tema también de la segunda vuelta electoral o balotaje. Como ustedes bien saben, tenemos en el nivel presidencial un sistema de mayoría absoluta, establecido en el artículo 209 de la Constitución, lo cual exige que para ganar en ese nivel de elección se tiene que obtener el 50+1 de los votos válidos emitidos. Entonces, allí se clasifica también esa segunda vuelta como elección extraordinaria. Los referéndum también son elecciones, asambleas extraordinarias. Entonces, lo de parcial y general... ¿Y tenemos ya una reglamentación como tal de cara al referéndum? No, actualmente no, ni siquiera legalmente. Es una deuda. Esas son las deudas constitucionales que se tienen todavía. Es una deuda del legislador específicamente. Plebiscito tampoco. Ninguno de los mecanismos de participación popular actualmente no han sido desarrollados de manera Tú sabes, legislativa, una deuda que tenemos. Ya nos están haciendo señas y el tiempo es complicado, nos quedan unos 5 minutos y quiero hacerte varias preguntas con respuesta breve. Sí. Procedimiento que deben agotarse en caso de una segunda vuelta. Luego de que ya se identifican los candidatos que hayan obtenido el mayor número de votación, la Junta Central Electoral allí hace una convocatoria para esas elecciones y se plantea que se celebren el tercer domingo del mes de junio. ¿De junio? Junio. Es decir, el mes siguiente a las elecciones. Sí. A las elecciones. O sea, que eso es inmediato, prácticamente unos 30 días. Así es. Eso sería un gasto muy grande, porque yo entiendo que debería de ser una sola vuelta y punto, pero es como el costo de la democracia. Sí, es un costo enorme. Incluso específicamente en ese nivel, el único nivel que se establece en mayoría absoluta. En el presidencial. Es en el presidencial. Por ejemplo, en otros niveles que son uninominales, por ejemplo, el de senadores y el de alcaldes son mayoría simple, es decir, aquellos que saquen la mayoría de votos. Es una mayoría reforzada que se plantea allí. ¿Y cómo van los preparativos ya para estas próximas elecciones? Bueno, estamos formando a los miembros de juntas electorales, secretarios, presidentes, todo lo que tiene que ver con las novedades de esta nueva ley y las disposiciones que anteriormente estaban, de la ley de partidos.
para que eso se traduzca en un trabajo más eficiente, ¿verdad? Claro. De cara a las próximas elecciones, porque a fin de cuentas las juntas electorales son quienes tienen el control de las elecciones en toda la demarcación del territorio nacional. A propósito de esas formaciones, Talia, una pregunta para cerrar. Es cierto que con esas formaciones que ustedes están dando, si el día de las elecciones, por alguna razón a mí, un presidente de mesa electoral no me deja votar, ¿de verdad hay el conocimiento suficiente para conocer de una acción de amparo el día de las elecciones y voy yo a poder obtener una decisión inmediata porque realmente conocen el concepto? Le garantizamos a la ciudadanía que sí. Que se podrá hacer. Los miembros de juntas electorales tendrán la capacidad de manejar acciones de amparo y cualquier solicitud que se le presente de cara a las próximas elecciones. Bueno, esperemos que sea así. Tal, quedaron temas pendientes que te prometo que en los próximos meses estaremos invitándote de nuevo para que regrese para tratar todo lo que tiene que ver con la Procuraduría Especializada de Delitos Electorales, candidaturas independientes y un montón de temas que realmente quedan pendientes por conocer de parte de expertos y si en como tú. algún momento de la historia, quizá a lo mejor yo lo puedo ver, no tendremos tantos partidos políticos y sean pocos, pues yo creo que el único país que tenemos tantos partidos políticos es aquí. Dios mío, yo creo que hasta yo voy a formar un partido. Señores, gracias de verdad, Stanley, por la visita y tú sabes que esta es tu casa y un placer haberte tenido con nosotros. Vámonos a una pausa comercial y en breve venimos con Rafael Álvarez y muchas curiosidades.